Bien, entonces son las 6:33, 6 casi 34. Le damos inicio a la clase de hoy. Ya en nuestro tercer encuentro. Todas las actividades que se han enviado hasta la fecha, digamos hasta el día de ayer, antier, han sido calificadas. Ya las que de pronto han enviado ayer tarde, hoy, pues se calificarán en el día de mañana, pasado mañana. Las mismas recomendaciones que les he dado, por favor sigan las orientaciones que yo les brindo aquí en las clases, porque se siguen cometiendo errores frente a cómo identificar el área, la línea, el tema de investigación. Eh, mm, ya en las dos clases anteriores he trabajado lo que son los temas, el área, la línea, cómo redactar un título de investigación. Hoy vamos a trabajar con lo que es un problema de investigación eh, y si alcanzamos también los objetivos. Mm, Tengan presente que otra cosa importante es que si yo planteo un área, línea y tema, debe ser de manera coherente a lo largo de todo el periodo. Segundo video, la segunda actividad que es un video, la tercera actividad que es el formato, porque no podemos en cada actividad estar hablando de una línea diferente porque no tiene sentido, no tiene lógica. Si, por ejemplo, yo escogí el tema de educación y movilidad en tránsito, planteé un título y eso es coherente con un área y con una línea, yo no puedo en la tercera actividad plantear otro tema, otra área, porque no tiene sentido. Estamos hablando de un anteproyecto. ¿Mm? Seguimos con los mismos errores frente a las infografías. Están enviando son trabajos en PDFs, en PowerPoint, y yo lo expliqué en la primera clase. Si lo explicara ahorita, pues perderíamos ahí el tiempo nuevamente porque ese tema ya lo abordé. Una infografía tiene una estructura muy diferente a lo que es un trabajo, una presentación en PowerPoint. Entonces, por favor, tengan presente eso. Hoy vamos a hablar del problema de investigación. Esa problemática viene después de yo haber seleccionado el área, la línea y el tema. Uno muchas veces dice, bueno, ¿qué se sabe del problema? ¿Qué no se sabe y por qué es importante investigarlo? ¿Qué se sabe del problema? Es que yo debo mirar los antecedentes que tiene ese problema. Yo debo revisar los antecedentes, porque no significa que yo sepa todas las respuestas, porque por eso uno plantea un anteproyecto, un proyecto de investigación. Es porque yo puedo mirar el antecedente y con la experiencia que yo tengo o los conocimientos que tengo, pues yo puedo eh, eh, mm, abordarlo a través de los objetivos, a través de las actividades, a través de las hipótesis. Entonces yo puedo abordar ese problema. Entonces, siempre hay que escribir un enunciado claro y preciso que delimite el problema. La mayoría de los problemas que me están enviando no están planteando al final la pregunta de investigación y es importante que el problema finalice con una pregunta porque la pregunta está muy relacionada con el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Sí? Entonces, un planteamiento de un problema se debe formular, puede ser con una o con varias preguntas de investigación. Yo les pido solamente una pregunta de investigación. ¿Ah? Entonces, esa formulación de ese problema debe ofrecer una información necesaria, clara, comprensible para el lector. Para el lector. Por ejemplo, yo puedo presentar, así como está en la diapositiva, yo lo ubiqué allí, un contexto histórico y jurídico sobre un problema que yo esté abordando, por ejemplo, sobre derechos humanos. Yo puedo abordarlo desde el contexto histórico y jurídico, ¿cierto? Si el Tajo se presenta como una investigación en derechos humanos o solamente lo describo como una situación social o cultural, pero yo hago el contexto de ese problema. Yo hago el contexto de qué es lo que está pasando, dónde está pasando, porque así como yo les dije que los títulos ahí tienen una lógica para presentarse, ¿cierto? Que un título puede tener o las 2 WH o las 5 WH, donde yo ahí ubico el qué, el quién, el por qué, el para qué, el dónde, el cuándo. Entonces, mire que así yo planteo el problema de investigación. Entonces, yo describo esa situación. Entonces,
Eso que yo le estoy diciendo es una introducción a lo que es un problema de investigación. Un problema de investigación, mire como yo lo tengo aquí enunciado, es una situación, porque claro, ustedes, independientemente del área, ustedes definen, describen la situación, si es un problema, si es una situación crítica, si es un fenómeno social. ¿M? Y sobre ese fenómeno es que hay un interés por parte de nosotros de investigar, que requiere ser estudiado, comprendido, pues por eso se aborda. Ese problema de investigación es un punto de partida para realizar un proyecto de investigación, que además representa lo que se conoce como vacío del conocimiento. Hay algo que falta allí por parte de nosotros, darle una solución y por eso se le llama vacío del conocimiento. Esas características de ese problema, porque si yo abordo un problema, pues debe ser relevante. Relevante significa que es importante para mí, pero porque yo sé que es importante para la sociedad o el área que estoy investigando, o el regimiento, o la vereda del municipio, o las personas, o esa actividad que está afectando. O sea, es relevante ese problema de investigación. Yo no puedo plantear un problema que no sea relevante. Y vuelvo al de derechos humanos, es un problema relevante. Y todos los temas que hay en el manual de ciencia, innovación y tecnología son importantes. El de jurídico, el de ambiental, el de tecnológico. Bueno, allí se aborda una serie, el de salud, el administrativo. Todos tienen importancia. Tienen importancia teórica, desde lo teórico también, pero desde lo social, porque realmente uno está impactando a la sociedad en algo. Ese problema debe ser muy claro y específico. La mayoría de las observaciones que yo les he hecho es, por ejemplo, que les hace falta indicar, por ejemplo, estadísticas, porque si alguien está abordando algún tema relacionado, por ejemplo, con delitos, pues qué importante es involucrar allí una parte de estadísticas donde indique, mire, desde el año 2023 ha venido un incremento del tanto por ciento frente a años anteriores. Entonces, mire que hay un problema, porque si yo estoy diciendo que se ha incrementado en tanto porcentaje, ahí hay un problema. Pero si yo en mi investigación encuentro que ha disminuido, entonces hay un problema mío en el cual yo identifique mal ese problema. Porque si lo que yo encuentro es que se ha disminuido en esa región los homicidios, entonces ¿yo qué voy a investigar? Más bien, bueno, se puede investigar o analizar digamos, los, las estrategias que se utilizaron y cómo se han venido implementando. Pero ahí hay que abordarlo de otra manera, porque por eso digo que el problema es cuando hay algo que se está acrecentando. ¿M? Es investigable, claro, nosotros tenemos que plantear cosas que uno diga, oiga, sí se puede investigar y no que de pronto sean cosas por allá ideológicas, donde uno diga, uy, pero eso es como muy difícil de investigar porque se requieren muchos años, se requieren muchos recursos, se requieren, bueno, entonces, y ahí es donde viene la factibilidad. Eh, en el planteamiento del problema hay tres cosas importantes que ustedes deben de tener en cuenta. Es que uno describe, uno allí describe es hacer una escritura, una descripción de las características, lo delimita, lo justifica, porque uno lo tiene que limitar en el tiempo y en el espacio. Yo les he insistido, tiempo, mire, del año 2024, 2025. Entonces, mire que uno ya aborda unas temporalidades en la región tal, en la región andina, en la región rural del departamento tal, y empieza a haber una justificación. ¿M? Entonces, ¿cuáles son los pasos clave que ustedes tienen que tener en cuenta para plantear un problema de investigación? Primero, identificación del problema. Entonces vuelvo y les digo, uno arranca cuál es la situación o fenómeno que necesita pues ser solucionado, porque uno va a solucionar algo, ¿no? ¿Ah? Entonces yo aquí coloco un ejemplo. Yo describo y digo, venga, pues estos pasos los hace uno previo a plantear el problema, ¿no? Hay un aumento de las tasas de accidentes de tránsito en zonas urbanas, pero yo lo podía empezar a delimitar más. Yo digo, bueno, porque si yo soy, por ejemplo, el departamento del Meta, pues me queda muy difícil averiguar, hacer entrevistas, pues yo puedo sacar estadísticas, pero y si yo soy más bien de la región, investigo de la región, pues me queda más fácil.
Entonces yo digo, bueno, aumento de las tasas de accidentes de tránsito en la zona urbana en el departamento del Meta, pese a la implementación de señales viales. Entonces ya me queda mucho más fácil porque lo estoy delimitando más, pero hay un problema allí que ya he identificado. Mire, la segunda parte es la contextualización. No se les olvide la contextualización. Y en la contextualización, en la parte geográfica, mire lo que yo acabo de decir, zona urbana en el departamento del Meta, y lo puedo seguir delimitando más, en la capital del departamento del Meta. Geográficamente ya lo delimité. ¿No? Social, histórico, económico. Entonces yo ya hice allí una contextualización geográfica. Y social, pues en la medida que yo estoy diciendo que se están incrementando los accidentes de tránsito en la capital del departamento del Meta, pese a que se han establecido e implementado unas señales viales desde el año 2020 en adelante. Entonces mire que ya voy delimitando cosas y haciendo cosas allí. Ejemplo. Entonces, mire, yo aquí coloco un ejemplo yo voy escribiendo, digo, bueno, en los últimos 5 años, en las ciudades intermedias se han reportado el 25% en accidentes, pero ese 25% corresponde a zonas de alto tráfico. ¿Y eso qué indica? Deficiencias en la estrategia de control vial. Deficiencias. Entonces, hay una contextualización del problema. Tercero, justificación. Un problema siempre debe tener una justificación. El por qué es importante. Porque si yo identifico un problema que yo quiero investigar, pues yo debo encontrar una justificación por qué lo quiero investigar. ¿Mm? Y esa investigación siempre va a tener un impacto en la sociedad. Porque si yo quiero reducir los accidentes de tránsito, el impacto es considerable porque se van a reducir la cantidad de muertes en el departamento, en la ciudad. Eso también influye en la economía, ¿no? Puede influir en la economía. Puede influir en la credibilidad de las autoridades frente a la señalización y controles viales. Bueno, tantas cosas. Entonces, una justificación. Comprender los factores que contribuyen a este incremento permitirá desarrollar estrategias más efectivas. Entonces, yo ya estoy haciendo una justificación, que si yo comprendo esos factores que están contribuyendo a ese incremento, me permitirá a mí desarrollar, yo plantear unas estrategias mucho más efectivas para reducir esa accidentalidad, ¿no? Mejorando la seguridad vial y salvando vidas. Entonces, mire que ya vamos en 4 partes. La primera, que es la identificación del problema, la segunda, la contextualización, la tercera, la justificación, la cuarta, limitación. No significa que dentro del problema yo vaya a colocar subtítulos, ¿no? Contextualización. Pues que yo ubique contextualización, perdón, identificación del problema, contextualización segundo, tercero, no. Todo eso va redactado y tiene que ir como en un flujo. Tiene que fluir esa información en la medida que yo haga la redacción. Entonces ahí se van identificando inherentemente eso. Y la delimitación que yo les he hablado. Entonces la delimitación es importante porque aquí en el ejemplo yo ubico la investigación se centrará en accidentes de tránsito en conductores adolescentes. Pues yo ya estoy delimitando a un grupo etario de población específica que es solamente adolescentes en ciudades intermedias entre el año 2020 y 2025. Quinto, y finalizamos con la pregunta de investigación. Entonces, en la pregunta de investigación yo formulo una pregunta y digo, bueno, ¿qué factores me van a contribuir? ¿Qué factores contribuyen al aumento de accidentes de tránsito en conductores adolescentes? Si yo logro identificar, porque esa es una pregunta, y termino el problema de investigación con una pregunta, frente a todo lo que yo dije arriba, introducción, contextualización, delimitación, justificación y demás. Entonces, cierro con una pregunta de investigación. ¿Qué factores contribuyen al aumento de accidentes de tránsito en conductores adolescentes y en ciudades intermedias en Colombia? Finalizo ahí, como dejando ese interrogante. Y después del problema vienen los objetivos que se enlazan directamente con un problema de investigación. Eso es básico. Termino mi problema y arranco con los objetivos. Y aquí tengo unas recomendaciones en el problema de investigación. No les pido, porque es que no me están entregando ni una pregunta de investigación, por lo menos una, pero tampoco es formular 3, 4, 5, no. Una sola es suficiente.
Por eso una recomendación y lo coloco en un color diferente. Mire que el color diferente es diferente este blanco a este, porque esto ya son recomendaciones. No formule demasiadas preguntas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque demasiadas preguntas pues pueden hacer que realmente esas preguntas uno dice, uy, si esa pregunta quedó mal formulada, formulo demasiadas, de pronto cada pregunta constituye un problema de investigación diferente, podría ser. ¿Mm? Y no, lo importante es delimitar. Entonces, aquí les tengo un ejemplo. En lugar de preguntas como ¿por qué ocurren tantos accidentes de tránsito acá? ¿Por qué ocurren tantos accidentes de tránsito? Es una pregunta demasiado general. ¿Mm? Entonces, una pregunta también muy general no es lo recomendable. ¿Mm? Porque entonces no hace que la investigación sea concreta. No hace. Entonces, ni demasiadas preguntas ni tampoco preguntas demasiado generales. Entonces, una pregunta muy general es, oiga, ¿por qué ocurren tantos accidentes de tránsito? Si a una persona, a cualquier persona le pregunta, no necesariamente tiene que ser, no, es que tiene que ser un científico, no, porque todos estamos involucrados en eso. Entonces, ¿por qué ocurren tantos accidentes de tránsito? Si a mí me preguntaran, uno encontraría muchas justificaciones, ¿no? Muchas, uno encuentra muchas. Pero si yo formulo una pregunta como, ¿qué factores relacionados con la señalización vial están contribuyendo al aumento de accidentes de tránsito? ¿En quién? En conductores adolescentes en ciudades intermedias. Entonces la pregunta es mucho más específica. Esta pregunta es muy general. ¿Cómo mejorar la seguridad vial en Colombia? No, es una pregunta muy. Tendría que yo ir primero a buscar las ciudades más grandes. De las ciudades más grandes yo tendría que investigar cuál es la que presenta más accidentes. No, es un estudio demasiado extenso. Mientras que si yo la formulo así, ¿qué estrategias de educación vial son más efectivas para reducir accidentes de tránsito en conductores jóvenes en las carreteras de Bogotá durante tal periodo? Es una pregunta muy específica. Tampoco puedo formular preguntas cuya respuesta sea muy evidente. ¿Mm? Ni tampoco con un monosílabo, que uno haga una pregunta y uno diga sí o no. O sea, no. Uno tiene que aprender a formular preguntas de investigación. Pues, preguntas muy evidentes. ¿Mm? Porque no, pues, no se va a poder desarrollar el trabajo. Entonces, yo siempre hago una revisión bibliográfica del tema, pregunto a personas sobre el tema para luego yo empezar a enfocar una pregunta que esté muy relacionada, y que no sea muy evidente. Entonces, para que no sea tan evidente, uno busca argumentos que sustenten la afirmación. Si a uno le dicen, ¿y usted va a salir hoy? ¿Sí o no? Entonces uno le dice, pues, como la pregunta fue sí o no, uno responde sí o responde no. Pero si la respuesta me incluye que yo dé argumentos, esa es una buena forma de formular preguntas no evidentes. Mire lo que yo estoy yendo. Preguntas demasiado evidentes. ¿Conducen los adolescentes de manera imprudente? Pues yo creo que el 90% va a responder sí. No hubo un argumento, pero si preguntan qué factores psicológicos y sociales influyen en los patrones de conducción imprudente entre adolescentes, ah, ya eso ya implica una argumentación. O sea, son preguntas bien elaboradas. Mire, eso es una pregunta demasiado evidente porque respondería uno con un sí o con un no. La falta de señalización vial provoca accidentes de tránsito. O sea, es muy evidente, ¿no? No requiere mucho esfuerzo que digan, no, pues si no hay señalización, pues lo más probable, si es un cruce de 4 vías, es una cruz, sí, es una cruz de donde suben, bajan, derecha, izquierda los carros, hay un cruce allí de 4. Pues si uno dice, pues si no hay señalización, pues accidente seguro. En cambio, si yo la formulo de otra manera, ¿cómo impacta la calidad de la señalización vial? ¿Cómo es ese impacto? ¿Cómo es ese impacto de la calidad en la frecuencia de los accidentes? Hay otra, no formule demasiadas preguntas que yo ya la expliqué.
porque realmente yo debo es unificar preguntas, dejar una sola. Aquí no las quiero leer todas, pues que pues me demoraría, pero yo aquí puedo abordar 3, 4, 5 preguntas y no es el objetivo porque cada pregunta debo darle una respuesta, pues si vale una respuesta, darle esa respuesta se me puede convertir en un objetivo específico y la idea es que no formule yo más de 3 objetivos específicos. Formule preguntas ¿cómo? Entonces, si yo aquí pregunto por qué los adolescentes tienden a conducir a alta velocidad, ¿qué factores? ¿Cómo impacta? Entonces, más bien, ¿por qué no la uno con una de las preguntas que hice arriba? Que está bien. ¿Qué factores psicológicos y sociales influyen en los patrones de conducción? Bien. Aquí tengo otra donde formulé 3 y la convertí en una sobre la señalización. ¿Cómo interactúan la señalización vial y las campañas? Ya uní 2 cosas allí, porque una cosa es que haya señalización y otra cosa es campañas que se unan para socializar esas señalizaciones que se han hecho, el aprender las nuevas señales y demás. Mire que es muy diferente como se plantea allí. Lo más importante es delimitar preguntas, tanto en espacio y tiempo, ¿m? Porque tenemos que ser específicos, límites geográficos, límites temporales en los cuales se va a desarrollar el estudio, porque esto nos va a permitir eso como acotar el trabajo, como limitar el trabajo, que no se me hace, que sea algo inmenso o extenso. Entonces, mire que tengan en cuenta esas recomendaciones a la hora de plantear un problema. En lugar de preguntas, ¿cómo afecta la contaminación al medio ambiente? Yo diría, ¿cómo afecta la contaminación por plástico? Estoy siendo muy específico y estoy diciendo en qué zona, en la costa Caribe. Y también estoy siendo muy específico en los años 2015 y 2025. Es una pregunta, cierro con esa pregunta, pero ojo, esa pregunta tiene que estar muy relacionada con lo que yo escribí en el problema. ¿Ok? Bien, entonces voy a colocarles aquí un ejemplo donde yo identifico, contextualizo, justifico, pero vuelvo y aclaro, no es colocar subtítulos, identificación, no, sino quiero es que vean cómo yo lo dividí en esas partes y luego yo lo que hago es unir. ¿M? Mire, digo, hago una identificación, luego la contextualización, justificación, delimitación y pregunta. Pero yo esto lo presento todo dentro de un texto, todo unido sin subtítulos. Yo aquí ubiqué una identificación del problema, donde yo dije que que en las ciudades intermedias, inclusive, bueno, es ambicioso este estudio, pero si yo dijera en las ciudades de o en la ciudad de, podría también ser. Se ha experimentado un aumento del 25%. Esto es lo que les venía hablando arriba, de accidentes de tránsito en los últimos 5 años, especialmente en zonas de urbanas con alta densidad vehicular. Allí yo ya identifiqué un problema, eso es claro. Es muy diferente identificar el problema a contextualizarlo. Yo identifiqué un problema de un aumento de tanto porcentaje. ¿De en qué? Mire, accidentes de tránsito, eso es un problema. Hay una cuantificación, hay un periodo, hay una zona. Lo contextualizo. Digo, mire, es que a pesar de que se han hecho inversiones de infraestructura vial, de señalización, de campañas, los accidentes siguen ocurriendo. Entonces allí uno ve un problema que uno dice, pero ¿cómo si se ha hecho todo eso? Ahí hay un problema. Pues, y uno está contextualizando la situación. Hay unos antecedentes. Primero hay unos antecedentes de aumento y también hay unos antecedentes que sí se han hecho cosas pero no están siendo efectivas. Hay una justificación.
Y la justificación dice, es que ese problema está impactando a la sociedad, es decir, a la seguridad de los ciudadanos y a los costos. Por eso es que si se identifica esas causas, podemos diseñar estrategias más efectivas. Y luego la penúltima, el penúltimo elemento es decir, mire, esto va a impactar, se estudiará ese impacto de esas campañas educativas para uno mirar esas falencias, porque algo debe estar pasando, ¿no? Durante ese periodo. Y termina uno con la pregunta. Bien, consejos para plantear un problema, ya les he argumentado en esta primera media hora, y ahorita en la segunda media hora vamos a mirar objetivos. Entonces, tenemos, por un lado, dice consejos para plantear un problema de investigación. Entonces, investigar primero el tema, bueno, usar datos y evidencias, ser específico, revisar viabilidad. Bueno, eso ya, de pronto estos consejos están más inmersos en lo que yo les hablé aquí arriba, ¿no? En contextualizar, introducción, contextualización, justifique, delimite, y ya con eso es suficiente. Bien. Empiezo la siguiente media hora hablando sobre los objetivos. Otra cosa que haciendo un paréntesis y es, por favor, en el formato, que yo también se lo expliqué en una de las clases, el formato de la tercera actividad, no hay que colocar cronograma. Si colocan cronograma, pues tengo que hacer esa observación y eso afecta la calificación. Cronograma no se necesita. Yo ya lo expliqué en la primera clase y en la segunda. Y yo ya les dije por qué, y les dije que es un formato, es un estándar que tiene la policía, donde dice, mire, el proyecto debe tener esto. Pero a su vez ellos nos han dicho, no les exijan cronograma. Ustedes no deben colocar cronograma. No deben de colocar cronograma. Entonces no lo hagan porque tampoco va a haber una clase específica sobre, sí les voy a enseñar en una clase donde les voy a decir, mire, hay unas herramientas para hacer cronogramas, pero la idea es que ustedes no coloquen cronograma. Profe, pero es que estoy haciendo algo adicional. No, no lo haga, porque ustedes tienen que aprender a seguir sin instrucciones. Y la orientación nos la hicieron a nosotros, el señor capitán y, bueno, los que estuvieron en la reunión con nosotros de la inducción de docentes. No deben hacer cronograma. Eso es. Listo, continuamos con el objetivo. Todo esto sigue una lógica. Todo esto sigue una lógica. La lógica es, la lógica es que yo tengo que plantear primero el problema y luego yo planteo los objetivos. Yo no puedo plantear objetivos y luego problema, y luego el problema. No, porque primero yo tengo que conocer el problema para que el objetivo me dé a mí un norte de lo que voy a hacer. Mire que hay una lógica. Por eso nosotros partimos de identificar un área, identificar una línea, identificar un tema que está en el manual de ciencia, tecnología e innovación. Y aparte de eso, después yo planteo el título, claro, eso tiene una lógica. Ya después de que yo hago eso, planteo un título. Y después de plantear el título, ahí sí arranco con mi problema de investigación. Es más, yo les dije cuando estaban planteando títulos que lo mejor era hacer un problema, es decir, era plantear el problema, bueno, hacer todo esto que yo les dije, los pasos del problema, y ahí sí el título. Porque el título, si bien es cierto, indica qué es lo que voy a hacer, es el problema lo que primero me dice a mí, mire, ya usted lo tiene bien claro, lo tiene bien definido, ahora sí redacta el título. Pero bueno, no vamos a entrar de pronto en esas, de pronto contradicciones y que se confundan, no, ya, vamos en ese orden, problema de investigación. Entonces, el problema de investigación
termina y cuando ya está el problema bien definido, entonces entra el objetivo general. Porque el objetivo general en un anteproyecto, en un proyecto de grado, en un proyecto de investigación, siempre va a ser lo mismo. Es una declaración, es algo donde yo escribo de una manera y lo coloco allí en negrilla, clara, precisa, medible. ¿Cuál es el propósito de mi estudio? Es una meta global, es la meta general de todo el proyecto para poder desarrollar esa investigación. Y va muy sincronizado, alineada con el problema de investigación. Yo no puedo plantear un problema y el objetivo apuntar a otro lado. Por eso a mí se me hace raro cuando un estudiante me entrega una actividad y yo la veo y la califico bien. Tiene bien su título, su área, su línea, su tema. Pero oh, sorpresa que cuando voy a revisar la actividad 3 me entrega otro tema, otra línea. Y yo, uy, pero ¿qué pasó acá? O sea, está presentando dos trabajos diferentes y no puede ser así, porque eso significa que el tercer trabajo está completamente nulo, que no tiene nada que ver con lo primero que planteó. Pues todo esto es, usted partieron de una actividad uno y el video relacionado con la actividad uno. Eso no, aquí no son actividades separadas, porque es un solo anteproyecto. Si yo hago mi infografía, pues hago mi video relacionado con todo lo que yo coloqué en la infografía, que no es sino hablar lo que diga allí. Y la actividad 3 que es, pues es prácticamente copiar y pegar lo que se hizo en la actividad uno al 3. Pero si me hacen un video diferente de otra cosa, me está entregando una actividad que no corresponde a la primera actividad. Entonces, no es válido. Entonces, ojo con eso, tengan cuidado. Mire esta palabra que dice aquí, alineado. Alineado es que está en sincronía, que va en la misma dirección, el objetivo general. ¿A qué voy yo? Es que hay una técnica para describir, describir no, sino para redactar objetivos. Entonces, características de un objetivo general. Un objetivo general, yo les decía, es muy general, pero eh, eh, el objetivo general puede sonar contradictorio. Es amplio, pero específico. Claro, es amplio porque el objetivo general me dice a mí cuál es la meta global, pero de todas formas debe tener una delimitación, ¿no? Definir un alcance. Tiene que estar claramente formulado. Y claramente formulado es que nosotros tenemos que aprender a utilizar verbos en infinitivo, porque los verbos en infinitivo me indican acción. ¿Mm? Entonces, y esa acción es verbos como lo enseñaron en primaria. Correr, que le decían a uno, mire, un verbo en infinitivo, correr, caminar, nadar. Bueno, pero aquí lo estamos utilizando en torno a investigación. ¿Qué uno hace? Ah, voy a analizar, voy a describir, voy a simular, voy a diseñar un sistema, determinar, clasificar, comparar. Mire que son verbos en infinitivo que indican acción. Yo no puedo utilizar sustantivos como análisis, evaluación, no, son verbos. Entonces, eso es un objetivo general. Verbos, verbos, verbos. Mire, coherente con el problema de investigación, porque voy a responder a esa necesidad que se identificó en el problema de investigación. ¿Mm? Debe ser realizables y medibles, claro, con lo que yo les he dicho. Delimitado en el tiempo y en el espacio. Orientado a resultados. Eso es tan importante esta parte porque orientado a resultados significa que dependiendo de mi objetivo general, yo tengo unos objetivos específicos. Cuando uno empieza en esto, realmente no es tan fácil identificar objetivo general de objetivos específicos. Pero venga, les explico algo. Objetivo general es una meta general. Mire, tan sencillo como que, como le digan, no, como si uno estuviera, y disculpen de pronto lo que voy a decir, pero pues uno sabemos que las personas que son obesas, pues tienen problemas de salud. Eso es, y todos hemos pasado en circunstancias de la vida en que no, se sube uno de peso y uno sabe que eso es malo para la salud. Entonces, un objetivo general mío podría ser bajar de peso tantos kilogramos.
Eso es un objetivo general, esa es mi meta, ¿no? Yo necesito bajar tantos kilogramos. Y cuando dice orientado a resultados es que eso me va a definir a mí unas actividades siguientes, porque mi meta es bajar esa cantidad de kilos. Y eso que yo haga después, esas actividades que yo haga después, ¿qué va a hacer usted? Mire, yo voy a levantar, y eso mire que es un verbo, levantar en las mañanas a tal hora a correr en la cancha. Eso se convierte en un objetivo específico porque es muy delimitado y está alineado con el objetivo general, con mi meta. Pero si yo digo, voy a bajar 5 kilos en las próximas 3 semanas y una de las metas es, no, voy a seguir comiendo comida chatarra, pues no está alineado con mi objetivo general, ¿sí? Con mi meta general. Bien, aquí tengo un ejemplo para que lo revisemos y no tiene que ver de pronto, bueno, sí tiene que ver porque en cuanto a las áreas la policía hay una de tecnología. Y les voy a plantear un caso así rápidamente. Resulta que una empresa que vende computadores, vende repuestos para computador, mouse, teclados y demás, hace mantenimiento. El dueño de ese local o de esa empresa no tiene ningún programa para inventarios ni para empleados, nada. Entonces vende productos, pero se ha dado cuenta que empieza a cometer errores porque todo lo maneja manualmente. Resulta que van y le piden un artículo y él dice, sí hay. Cuando va a buscar realmente en la bodega no hay. Listo, hay un problema. O le vienen a preguntar y le dicen, ¿tiene mouse? Les dice no. Y va a mirar después en la bodega y sí hay. Entonces hay un problema que debe ser sistematizado y automatizado. ¿Mm? Entonces yo podría plantear un objetivo general que diga desarrollar un aplicativo web. Un objetivo general se compone siempre de tres partes. Mire, verbo, infinitivo, más lo que se va a hacer esto forma la primera parte, la segunda parte, cómo se va a hacer y la tercera, para qué se va a hacer. Todo objetivo general debe tener esas tres partes. No, es que lo voy a dejar solamente con dos. No, queda mal planteado. Ya les voy a decir por qué. Vuelvo a lo de la bajar de peso. Entonces, coloco el verbo en infinitivo. Entonces voy a bajar tantos kilos. Ahí estoy planteando en mi primer parte. Mi primer parte. La segunda parte, ¿cómo lo va a hacer? Haciendo ejercicio en las mañanas. ¿Para qué lo va a hacer? Para mejorar mi estado de salud. Eso aplica en la vida real. No, es que esa investigación es lo más complicado, eso redactar objetivos, pero es que esto lo hacemos a diario. Esto lo hacemos a diario. Plantear metas, planificar metas. Lo que pasa es que uno no sabe que se compone de esos elementos. Entonces, volviendo al ejemplo de la tienda informática, entonces uno le puede decir al dueño, mire, ¿y por qué no hacemos esto? Desarrollamos un aplicativo web y yo lo trabajo a través de herramientas del lado del cliente y del servidor con el fin de minimizar esas pérdidas. Y mire que ahí está planteado un objetivo muy sencillo. Tiene desarrollar, que es un infinitivo, tiene un aplicativo web, es lo que se va a hacer, que es lo que se me convierte en objeto. Tenemos cómo se va a hacer. A través de tecnología del lado del cliente al servidor. ¿Y para qué se va a hacer? Para minimizar las pérdidas. Ya les ubico unos ejemplos. Y aquí está la relación entre objetivo general y problema. Mire que nosotros el problema lo terminamos con una pregunta y enlazamos con el objetivo. Mire, ¿cómo minimizar las pérdidas mediante el diseño de un aplicativo web? Y luego viene el objetivo y se enlaza. Desarrollo un aplicativo web a través de, con el fin de. Voy a colocarles unos ejemplos acá. Y por eso ubico aquí títulos y objetivos. Títulos y objetivos. Si el título mío era factores que influyen en la intolerancia y las riñas entre vecinos en Barranquilla, porque yo identifiqué un problema ya, yo ya lo redacté, planteé la pregunta,
Mi problema venía con todo lo que me explicó el profesor Ángelo, que tenía que tener una introducción, una justificación, una delimitación, una contextualización, además de todas las recomendaciones. Pues mi objetivo general debe tener siempre un verbo. Mire, arranca con un verbo, no puede arrancar con otra cosa. Debe tener ¿qué se va a hacer? Analizar los factores que influyen. ¿En dónde? Influyen en la intolerancia y generan conflictos en la ciudad de Barranquilla para proponer estrategias. Ese es el para qué. ¿Para qué? ¿Mediante qué? Mire, aquí dice que influyen en la intolerancia y generan conflictos en la ciudad de Barranquilla. ¿Y para qué? Pues que mejoren la convivencia. Mire ese objetivo general. Aquí tengo otro objetivo general basado en este título y todo está entrelazado. Título, problema de investigación, objetivo general. Todo está enlazado. Mire, y esto es de seguridad y policía. Entonces, si yo planteo un proyecto de seguridad y policía, pues todo mi proyecto háganlo así porque les va a quedar mucho más fácil. Porque si la primera actividad les queda bien, pues el video les va a ir súper bien. Y si en el video les fue súper bien y sacaron 5, pues lo más seguro es que en el último saquen una buena nota, más de 4. Pero todo está articulado. Miren este, evaluar, mire, verbo. ¿Qué se va a evaluar? La efectividad de los programas de educación vial. Entonces voy a evaluar ¿qué? La efectividad de programas de educación. Ya cumple con la primer parte, mire, evaluar. Sino que adicionalmente dice dirigidos a conductores adolescentes en ciudades intermedias. Bueno, aquí haría falta el cómo se va a hacer, pero lo podemos obviar. Pero aquí dice el para, mire, para identificar su impacto, para qué lo va a hacer. Porque aquí hay una gran descripción. Estamos evaluando qué programas que están dirigidos, porque aquí hubo una delimitación. Aquí hay otro ejemplo que está relacionado con el diseño de un sistema de monitoreo policial utilizando, bueno, estos son tecnologías de computación avanzada, de computación perimetral. ¿Mm? Esto que está acá es computación perimetral, es una nueva tecnología donde no se utiliza Internet directamente, sino una red conectada a unos dispositivos específicos. Entonces yo le digo, ¿qué voy a hacer? Voy a diseñar un sistema de monitoreo policial. ¿Y es mediante qué? Basado en tecnologías de, mire, computación perimetral. ¿Y para qué lo va a hacer? Para mejorar la eficiencia en la gestión de datos operativos en zonas. Pues estoy planteando objetivos generales que están muy relacionados con los títulos, con los títulos. Verbos. Pues mire que arrancamos de acá, de plantear un objetivo general, está muy alineado con el problema. Yo tengo que saber que tiene unas características ese objetivo general, que no puedo separarme de esas características, que yo sé que tu objetivo general tiene 3 partes, porque es la mejor forma para plantearlo. Desde que yo tenga esas 3 partes, el objetivo queda bien, porque queda bien. ¿Mm? Y aquí tengo todos los ejemplos que les he formulado. Y verbos, todos los que querramos colocar. Ejemplo, verbos en infinitivo. Yo puedo utilizar diferentes verbos. Venga, analizar. Mm, porque cuando yo analizo, yo examino a profundidad un fenómeno o voy a evaluar. Es que voy a determinar la efectividad o el impacto de un estudio que estoy haciendo. O lo otro es identificar. Entonces, identificar, pero son verbos.
o voy a determinar, o lo que quiero es diseñar una propuesta, un sistema, un modelo. Ahora, yo también tengo, por eso dicen que los objetivos tienen que ser medibles y factibles, porque también no solamente factibles porque se puedan hacer en la vida como tal, sino es porque usted los puede hacer, porque yo puedo decir diseñar un software para algo, pues el software le van a decir, pero es que un software es medible, pues, se puede hacer los ingenieros, sí, pero si yo no soy ingeniero, pues más bien no digo que voy a diseñar un software, más bien digo que voy a diseñar una propuesta o una estrategia, una campaña, o hago un análisis, ¿sí? Explorar, desarrollar, entonces ustedes pueden encontrar una cantidad de verbos que pueden utilizar. Luego vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos son, mire, son esas actividades, es algo concreto, es algo detallado, por eso se llama específico. Son acciones concretas, específicas, detalladas, que ayudan a alcanzar el objetivo general. Vuelvo al ejemplo de bajar de peso. Si yo voy a bajar, quiero bajar 5 kilos, yo a esa meta general, yo empiezo a involucrarles ciertas actividades específicas, detalladas, concretas. Ah, es que el médico me dijo, mire, haga ejercicio y le específicamente, mire, haga un caminata de tanto tiempo, cuídese en la comida, descanse bien. Son tareas específicas de manera secuencial. Esa también es otra característica de los objetivos específicos. Tienen que ser secuenciales. ¿M? Porque son las actividades, son el paso a paso, ¿no? Son ese paso a paso. Porque lo primero que le dice uno al médico es, no, haga ejercicio. Más que la comida, haga ejercicio. Y después vienen como las siguientes actividades. Además de hacer ejercicio, aliméntese adecuadamente, hidrátese bien. Entonces empiecen como a dar el paso a paso. O sea, son esas actividades específicas, llámense sus metas, llámense etapas, llámense pasos, que nos van a ayudar a hacer el desarrollo del proyecto y que además nos van a ayudar a organizar esa red, porque uno generalmente siempre recolecta, captura información, recoge información para hacer el análisis, porque luego viene el proceso de análisis. ¿M? Entonces, después del objetivo general vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos también tienen unas características, entonces, obviamente heredan de los objetivos generales. Ah, ¿verdad que tiene que ser en infinitivo? Sí, los objetivos específicos también tienen que ser en infinitivo. ¿Que tienen que ser medibles y alcanzables? Sí, tienen que ser medibles y alcanzables. Mire acá, tiene un orden lógico. Yo no me puedo separar de esa secuencia y hacer primero, y habrán procedimientos policiales, ¿no? Donde digan, no, es que usted, ¿por qué hizo esto si primero tenía que haber hecho esto? Hay cosas que hay que hacerlas así. Eso es como también en una receta de cocina. No, es que primero hay que hervir el agua antes de... No, es que yo antes de hervir yo le apliqué esto. No, así no funciona. Mire la primera característica. Derivan del objetivo general. Claro, el objetivo específico parte de un objetivo general. Está pegado, está articulado. Que usa verbo en infinitivos, claro, porque también son acciones concretas que van a ayudar a resolver ese objetivo general. Que son medibles y alcanzables, sí, porque yo tengo que evaluarlas en el tiempo. ¿Mm? ¿Tienen un orden lógico? Sí. Hay una secuencia y una serie de pasos, uno sigue el otro. ¿Ah? Y cubren diferentes aspectos del problema, bueno, pero esas son las características más identificables. ¿Cómo se plantean los objetivos específicos? Se puede plantear similarmente a cómo se plantean objetivos generales. Eso no hay inconveniente con ello. Entonces se usan igual verbos adecuados.
¿Mm? Eh, eh, si yo arriba dije que iba a hacer un análisis, pues yo en el objetivo específico puedo colocar, identificar situaciones, analizar las situaciones. Mire que primero identifiqué y luego analicé. Aplicar encuestas, hacer análisis de las encuestas. Voy haciendo voy haciendo, digamos, unas tareas muy detalladas, secuenciales. Delimitamos los alcances, claro que sí. Ahorita les voy a colocar unos ejemplos en términos de la población, lugar, tiempo, espacio y demás. Y los ordena, claro que sí, tenemos que ordenarlos de manera como tal. Y aquí tengo, mire, es igual. Verbo en infinitivo, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y para qué se va a hacer? No es más, es eso. No, que es que eso es más complicado para hacer objetivos. No, mire, ¿qué se va a hacer? Infinitivo, arranque con un verbo. ¿Qué va a hacer? Ah, voy a hacer tal cosa. ¿Cómo lo va a hacer? El cómo. ¿Qué herramientas va a utilizar? ¿Para qué se va a hacer? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fines? Tengo ejemplos acá. Ya para terminar, quedan prácticamente 6, 7 minutos. Un proyecto de convivencia vecinal. Tengo un título, factores que influyen en la intolerancia y las riñas entre vecinos en Barranquilla. Entonces, ese es un título. Factores que influyen. El objetivo general. Mire, arranqué, mire, factores, aquí no hay verbos en el título. En el objetivo general, sí. Arranco diciendo que voy a analizar. ¿A analizar qué? ¿Qué se va a hacer? A analizar que los factores que influyen y generan. Y aquí el para qué. Los objetivos arrancan con un verbo. ¿Qué se va a hacer? Identificar que las causas de los conflictos vecinales en las. Y una característica que tienen los objetivos que usted puede plantear el verbo con su objeto o lo para qué se va a hacer y termina ahí. Mire, yo aquí voy a identificar las principales causas de los conflictos. ¿En dónde? Porque aquí lo estoy delimitando. No necesariamente tengo que colocar el para o el cómo, pero sí lo puedo involucrar. Otro objetivo específico, evaluar la efectividad de los programas de convivencia ciudadana que fueron implementados por las autoridades locales. Otro, aquí ya soy mucho más propositivo. Voy a proponer estrategias basadas en el diálogo. Y aquí sí, mire, va el para, porque ya después de que yo identifico, después que evalúo, digo, para fomentar la tolerancia y reducir los conflictos. Ya me quedó mucho más completo ese. Otro ejemplo, proyecto de educación vial. El proyecto de educación vial, título, Evaluación de la efectividad de programas de educación vial en conductores adolescentes de Colombia. Objetivo general. Entonces, el objetivo general es evaluar la efectividad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Evalúo qué la efectividad. ¿A quién va dirigido? Aquí digo que a conductores adolescentes, secciones intermedias en Colombia y utilizo un para. Entonces, vamos a ver qué actividades me ayudan a mí a desarrollar ese objetivo general. Entonces, tengo acá. Y aquí sí los coloco en negrilla como para decir, mire, no se les olvide que van verbos. ¿Cuántos objetivos específicos coloquen en el proyecto? Coloquen mínimo, no, coloquen mínimo 3. No ubiquen más. Esa es una buena práctica, porque es que cuando yo ubico muchos objetivos, cada objetivo yo tengo que transformarlo en una actividad en mi cronograma de actividades y se me puede extender mucho. Pero obviamente yo puedo colocar 4 objetivos, 5 objetivos. De los 5 objetivos me pueden salir actividades específicas y se me pueden convertir en 10 actividades. Todo depende también del tiempo en que yo vaya a desarrollar el proyecto. Entonces, si es un tiempo largo, pues me da a mí para desarrollar todas las actividades, no hay ningún inconveniente. Objetivos específicos. Entonces, analizar la tasa de accidentes. Yo aquí solamente estoy analizando la tasa de accidentes en esos adolescentes antes y después de la implementación de programas. Después de analizar, yo voy a identificar, porque yo aquí analizo tasa de accidentes, aquí digo, venga, yo también quiero identificar aspectos claves de esos programas de educación vial.
Y luego yo comparo. Y yo aquí ya después puedo empezar a colocar el para o el por qué. Voy a comparar la percepción de conductores adolescentes sobre los programas de educación vial y su aplicabilidad en la condición vial diaria. Luego yo determino, pues yo utilizo otro. Y así, mira, aquí les tengo más ejemplos. Un programa sobre tecnología. Aquí tengo uno de... Ah, bueno, aquí viene la parte de las consideraciones de los objetivos específicos. No se olviden que se desglosan, parten, nacen de los objetivos generales, igual que los demás. Tienen que ser claros, medibles, alcanzables, factibles, pero algo muy importante, y de una vez yo aprovecho y lo coloco en negrilla y en cursiva, tienen que ser secuenciales. No se les olvide eso. No, es que yo redacté estos y después llegué y los mezclé y me quedó por allá uno de el que donde ya propongo la estrategia y la coloco de primera, no, así como el que le expliqué ahorita. Es que yo propongo la estrategia y luego hago y luego hago los pasos para hacer la estrategia. No, queda mal, ¿no? Eso es un paso a paso. Que se formulan con verbos en infinitivo, sí, señor. Se formulan con verbos en infinitivo. Y una cosa bien, bien importante es que si yo planteo bien los objetivos específicos, pues eso me va a permitir estructurar adecuadamente la investigación. Voy a obtener pues unos resultados bien importantes y relevantes. Bien, eso es hasta acá. La próxima clase yo les voy a brindar una capacitación sobre referencias bibliográficas. ¿Cómo identificar esas referencias bibliográficas? ¿Cómo redactar referencias bibliográficas? Ya existen herramientas, entonces yo les voy a dar unos tips muy específicos de cómo redactar esas referencias, que no es nada difícil, no es nada complicado. Eh, ya hemos abordado bastantes temas bien interesantes relacionados con hago el recorrido, nuevamente identificando lo que es el área, la línea y el tema que está del documento del manual de tecnología de innovación, ciencia y tecnología de la policía. Ya les expliqué cómo se planteaban, les expliqué cómo se planteaban y se redactaban títulos de investigación a través de las 7 diferentes técnicas, pero les dije utilicen las dos primeras. Yo utilizo mucho la primera, alguna vez utilizo la segunda. Les hice una aclaración sobre los ejemplos y la relación entre un tema y un título, que son cosas completamente diferentes. Hoy abordamos el problema de investigación. ¿Cómo es que es un problema de investigación? Todas las recomendaciones y el paso a paso para plantear un tema de investigación. Digamos, las 5 partes que debe tener ese problema de investigación. Eh, eh, Aquí ejemplos de cómo plantear problemas de investigación. Y luego ya algo bien clave en el proyecto es plantear el objetivo general y los objetivos específicos. Los objetivos específicos es bien, bien clave que ustedes lo entiendan, cómo se plantean esos objetivos específicos. Y ratifico nuevamente lo de la plantilla de Excel. No hay que hacer cronograma, por favor. Por favor, no están revisando ni el material ni las clases, están haciendo una interpretación a priori, están haciendo una interpretación personal y tienen que guiarse de lo que yo les he indicado, guiarse para que presenten unos buenos trabajos. Ya hoy estamos a 18 de junio, estamos a menos de, porque es que realmente la última semana es el corre-corre de siempre, por eso traten de entregar actividades mucho antes, porque la última semana es muy difícil hacer las calificaciones a tiempo. Ya saben, la policía nos ha dado unos tiempos, 7 días para calificar, entonces yo obviamente las calificaciones las entrego mucho antes
Pero como todo en esta vida, no, que si vas a sacar una cita, no es que la quiero para allá, no, todo tiene unos tiempos establecidos. No, la cita se la damos para entre 2 días, 3 días, una semana. Entonces hay que respetar eso, hay que respetar esos tiempos. Entonces ya daríamos por terminada la clase de hoy. La grabación queda subida como siempre allí en plataforma. Y cualquier cosa pues me están escribiendo por interno, yo les estaré brindando pues toda la información como tal. Entonces, no sé si Holman tenga alguna pregunta, si no pues ya dejamos por hoy la clase y nos veríamos el próximo miércoles a la misma hora. Entonces, les deseo pues una feliz semana y nos veríamos el próximo miércoles para abordar el tema de referencias bibliográficas. Bueno, si no hay pregunta por parte de Holman, Jair, entonces les deseo entonces un feliz resto de semana y nos estamos viendo la otra semana. Saludos.